A continuación, tenemos la conferencia magistral del doctor Gustavo González Rengifo. El doctor Gustavo González Rengifo, académico de número, nuestro actual presidente de la academia, investigador sobre problemas de altura y en los últimos años se ha apasionado con lo referente a la anemia. Así que, sin más preámbulos, voy a darle pase para que nos hable de su conferencia titulada Anemia en la altura, cambiando el paradigma. Adelante, doctor González. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctor Pamo. Bueno, por un motivo de emergencia tuve que salir de Arequipa, pero la tecnología nos ayuda bastante y puedo estar ahora en dos sitios a la vez. Y esto nos permite continuar con la programación y también, importante, nos ayuda también para que casi un centenar de personas interesados en nuestro Congreso Bienal de la Academia Nacional de Medicina nos están expectando por vía virtual, además de aquellos que están hoy día presentes en Arequipa. El tema que corresponde hablar es sobre la anemia en altura, cambiando el paradigma. Declaro no presentar ningún conflicto de interés sobre la información que hoy día voy a presentar. Ya se ha hablado de la importancia del diagnóstico para definir la anemia. Se ha puesto muy en claro que la anemia no es una enfermedad. La anemia es un estado o una condición que puede producir enfermedad, sí puede producir enfermedad. ¿Toda anemia va a producir enfermedad? No, no toda la anemia va a producir enfermedad. ¿Hay anemia que es buena para la salud? Sí, hay anemia que es buena para la salud y ahora lo vamos a ver. Lo que más ha afectado el diagnóstico de la anemia ha sido los criterios basados en la hemoglobina determinados por la OMS, y acá ven ustedes las definiciones. En el año 1958 de niños de 6 a 59 meses era 10.8 gramos por decilitro, luego se cambió a 11 y el año 2024 para los niños de 6 a 23 meses se ha cambiado a 10.5 el punto de corte y de 24 meses a 59 se mantiene 11. En la altura, en los primeros años solamente hubo un cambio de 1 gramo por decilitro para las poblaciones de altura, entonces el punto de corte no era 11 sino 12. A partir del año 89, por recomendaciones, sugerencias de la CDC, la OMS modifica usando una ecuación matemática para definir los cambios del punto de corte desde 1000 metros hacia adelante. Y en 2024, la OMS vuelve a cambiar esto con otra ecuación, y lo que ha hecho esa ecuación es que las poblaciones que están por encima de 3.500 metros han reducido su prevalencia de anemia, pero aquellas que viven entre 500 y 3.500 han aumentado. ¿Cuánto esto es real? Vamos a analizarlo en los próximos minutos. Hoy día se habla de un tema muy claro sobre la universalización del diagnóstico o la medicina de precisión que va dedicado a la persona. Y lo ha mencionado en muchas formas, tanto en las exposiciones como en las preguntas. Y el problema que tenemos el día de hoy se basa en esa universalización. Entonces, según la OMS, la prevalencia de anemia mundial en la actualidad está por encima del 40% en los niños de 6 a 59 meses. Lo pueden ver en la diapositiva. Pero si ustedes ven en el Caribe y América Latina, para el 2019 estaba cercano al 20%. Y el Perú, el 30%.
y mucho de ese 30% es debido a la corrección ajuste por altura. El Perú es uno de los países con mayor proporción de su población viviendo en altura. Entonces, al ver que en el mundo la anemia es mayor del 40% en niños de 6 a 59 meses, el criterio de la OMS dice, cuando una enfermedad o problema afecta a más del 40% de la población, hay que intervenir a toda la población. Y eso es lo que ha determinado que en el mundo entero todos los estados, todos los gobiernos intervengan de manera a través de decretos supremos, ministeriales, etcétera, universalizar la suplementación con hierro a todos los niños, sean o no sean anémicos. Según esta diapositiva, ni el Perú ni la América Latina debieron universalizar el consumo de hierro o la suplementación de hierro, sino tratar la anemia según las causas. En este caso estamos hablando de un problema moderado de salud pública. La anemia se ha reducido en la mayor parte de los países del mundo y todas las gráficas que ustedes van a ver, ya sean mundiales o por países, así lo demuestran. Esta es una lámina del INS. Ven cómo la anemia ha reducido del 96 al 2010 en unos 20 puntos, pero luego se ha estancado, incluso hay una tendencia a aumentar en los últimos años. Este patrón se observa en los diferentes países. Sin embargo, a pesar de ello, de que vemos que la anemia en su magnitud no llega a ser tan grande, tenemos noticias como esta, 2018, 2019, 2020, en Puno. Dice, la anemia afecta a 7 de cada 10 niños. Y es reiterativo. Y ustedes ven esto de 4 de junio de 2025, insisten que el 74% de los niños tienen anemia en Puno. Entonces, hemos escuchado ya la exposición de los datos en Puno, que el consumo de hierro es adecuado, que incluso los suplementos de hierro generan un problema de alimentación dietética inflamatoria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros analizamos la información en Puno de la ENDE 2024, con la guía antigua, o sea, con las recomendaciones antiguas de OMS, tendríamos un 70.4% de anemia. Pero si usamos la guía de la OMS actual, la que ha recomendado a partir de abril de 2024, vemos que la anemia cae 20 puntos. Es decir, no se hizo nada y la anemia súbitamente disminuyó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿El problema es real o es un problema que se ha suscitado por la manera como se está diagnosticando la anemia? Entonces, si nosotros analizamos la información en Perú y lo comparamos al mundo entero, según la OMS, todo el mundo debe referir la prevalencia de anemia en población de 6 a 59 meses. Y todas las estadísticas mundiales son así. La de nutrición crónica infantil también es igual. Sin embargo, el Perú, por alguna razón que desconocemos, pone los datos de 6 a 35 meses. Y como ustedes pueden ver, de 6 a 35 meses, del 2009 al 2024, casi en todas superaba el 40%. Entonces, el criterio para universalizar suplemento de hierro estaba ahí puesto en los números. O sea, no había razón para decir que no ocurre este fenómeno. Pero si hubiese puesto lo que hace todo el mundo, el análisis de su intervención en función de los valores de 6 a 59 meses, veremos que ninguno de los puntos entre 2009 hasta 2024 estaba por encima del 40%. Es decir, empleando el criterio antiguo de diagnóstico de la OMS, o sea, hemoglobina menor de 11 gramos por decilitro para definir anemia, no había razón para universalizar la intervención. Entonces, por eso se usa de 6 a 35 para tener el criterio
de mayor de 40 e intervenir a toda la población. Pero entonces, nace la pregunta, ¿cómo cambia la anemia con la edad? Y ustedes pueden ver acá datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática de las encuestas ENDES. Fíjense, la anemia de 6 a 8 meses en 2 años consecutivos es más alta, 59 y 57%, que de 24 a 35 meses. O sea, hay una caída. Entonces la pregunta es, ¿qué hace que caiga la anemia? Y si ustedes ven la información desde 6 a 59 meses, fíjense, la anemia cae de manera importante, incluso a partir más o menos de 36 hacia adelante, tiende a ser menor de 20%, a pesar que tiene el ajuste por altura. Entonces, ¿qué determina que caiga la anemia? Yo doy la intervención y no pasa nada, es exactamente igual. Entonces, vamos a ver qué impacto tiene esta intervención y qué es lo que sucede con la anemia según la edad en diferentes zonas geográficas del Perú: costa, sierra y selva. En las tres zonas, ustedes pueden ver que suplementando con hierro o sin suplementar con hierro, la anemia cae. De 48 a 59 meses es más bajo en la selva, en la sierra y en la costa que de 6 a 11 meses. Entonces la pregunta es si el patrón de anemia alta de 6 a 11 meses no va a depender de la región. Entonces, ¿de qué depende? Entonces, hay un punto que vamos a hablar más adelante que no ha tomado en cuenta, que es la ontogenia de la hemoglobina con la edad. Pero vayamos a analizar más esta información. Fíjense en la selva, que es la tercera figura hacia la derecha. Los que no consumen suplemento de hierro, fíjense, tienen prevalencia más baja que aquellos que consumen. Es decir, el que está consumiendo hierro está aumentando la anemia. Quiere decir que yo estoy interviniendo creyendo recuperar y estoy produciendo, al contrario, un efecto inverso. Esto es necesario que tomen en cuenta. Fíjese, yo le doy hierro en la selva de 20, 30 o más de 60 sobres del micronutriente y me aumenta la anemia. Y ya hay varias evidencias sobre eso. Incluso hay un estudio muy importante de Parricha en el New England Journal of Medicine del 21, en el cual 3.000 niños de Bangladesh hacen un ensayo clínico en la cual un grupo es placebo, otro grupo con suplemento y otro grupo con sulfato ferroso. Y los grupos que tienen administrado el hierro no difieren del placebo en el desarrollo cognitivo, exactamente igual. Quiere decir que esa relación anemia-desarrollo cognitivo no se ajusta a los resultados de este estudio de ensayo clínico. Y sí encuentra que el suplemento de hierro puede bajar la anemia. Y acaba de salir hace 2 o 3 meses en American Journal of Clinical Nutrition con el primer autor Larsen, que demuestra que para que baje la anemia en los niños que son anímicos, solamente va a bajar con el suplemento si es que la exidina está baja. En aquellos que tienen anemia y exidina no baja, no hay ningún efecto en el suplemento. O sea, ¿qué quiere decir? Que la que manda en la absorción de hierro es la exidina. Exidina baja, aumenta absorción. No depende de la dieta, no depende si le doy suplementos, si le doy fortificado o enriquecido, no depende de eso. Depende de la exidina. Y ciertamente lo que acaban de mencionar, yo no puedo dar exidina, hierro diario, porque la exidina, cuando yo le doy hierro y se absorbe, aumenta la exidina, no deja entrar más hierro. No tiene sentido. Entonces, es muy importante tomar en cuenta la fisiología para definir la patología y no a la inversa. Entonces, ¿por qué la anemia en niños de 6 a 35 meses es mayor de 40%, a pesar de la suplementación, como preguntaba la doctora León Velarde?
¿Por qué la prevalencia de anemia no baja y más bien aumenta cuando se aumenta la proporción de población que consume hierro? Entonces, ahí había la respuesta en el estudio que ha hecho la doctora Lidia Sofía Caballero, que si yo le doy suplemento, el porcentaje de alimentos inflamatorios o de inflamación, el puntaje que le dan para ese tipo de alimentación aumenta. Entonces, este es un estudio interesante que se publicó en niños de 6 a 35 meses en Lima. ¿Y qué demuestra? Que los niños que tienen diarrea de 6 a 35 meses tienen un OR más alto y significativamente más alto de producir anemia, o de asociarse, mejor dicho, estas no son relaciones causa-efecto, asociarse. Y que el consumo de hierro está siendo asociado también a un aumento de la anemia. ¿Y qué más nos dice esta lámina? Que los niños más pequeños de 6 a 35 meses tienen el OR más alto que el de 36 a 59 meses. Y nuevamente, que hay una diferencia establecida por la edad, que no tiene que ver con ningún otro factor. O sea, la edad por sí misma, a mayor edad, menos anemia. ¿Y qué pasa si yo hago en el análisis la presencia de diarrea según la edad y según el consumo de hierro? Entonces yo veo que los niños de 6 a 35 meses hay un mayor OR para diarrea y en esos niños el consumo de hierro en general, a mayor consumo de hierro, más probabilidad de tener diarrea. Entonces, eso me pone una alerta. Yo no debo dar hierro al que no necesita, ya alguien lo dijo ahí. Debo darle solo al que necesita. Entonces, universalizar es un problema. Entonces, la idea en esta diapositiva es que cuando yo hago la corrección de la hemoglobina por la edad, 10.5 de 6 a 23 meses, ¿qué vamos a ver? Que que la anemia nunca fue un problema ni para los niños de 6 a 59 meses, ni para los niños de 6 a 35 meses. Es decir, el propio ajuste que hace la OMS está indicando que no debemos universalizar. Sin embargo, hasta el día de hoy siguen insistiendo todos los medios de comunicación, todos los reportes, que la anemia es un problema y por lo cual debemos cada vez dar más hierro hasta fortificar todo el arroz que ustedes van a consumir, todo el arroz que consuman va a tener hierro por disposición legal del Congreso de la República. Entonces, esto nos lleva pues a que de 6 a 59 meses la anemia nunca fue un problema. Entre los años del 2029 hasta el 2024. Están, según los valores, según la recomendación del año 2024, todos caen por debajo del 40% para 6 a 35 meses. En cambio, si usáramos los criterios de 2001, sí vamos a tener que de 2009 hasta 2000, más o menos 19, sí era un problema porque estaba por encima de 40. Pero fíjese, cae y luego vuelve a aumentar. Ese es el riesgo que tenemos que evitar. Está ocurriendo en todo el mundo. Si usáramos cualquiera de los criterios 2001, 2024, en niños de 6 a 59 meses, nunca fue un problema de salud pública grave. En ambos grupos, en ambos rangos, estaba por debajo de 40, que es la diapositiva de la derecha, está de acá. Todo está por debajo de 40, entre 2009 y 2024. ¿Cuánto dinero se pudo ahorrar de dar hierro innecesario a mucha población que no necesita? Y que vamos a ver los problemas que eso puede tener. Entonces, con las guías actuales, de 6 a 35 meses, la anemia está por debajo de 40. Y qué es interesante, que las metas que daba el Ministerio de Salud para 2019 era llegar a 40% de anemia, un poco menos de 40%, después del 2020 a 30%. Y fíjese, de 6 a 35 meses, en 2017-2024 ya estaban por debajo de 40%. O sea, era una meta
que no estaba bien diseñada porque en realidad no había la anemia que ellos creían que tenían. Y luego viene esta noticia, 21 de agosto 25. Lucha contra la anemia en el Perú. El tratamiento es gratuito y de fácil acceso en los centros de salud. Recuerda, campaña oficial. Y la campaña oficial, si leen la última parte nomás, hierro. Dicen que el enfoque es transversal, multisectorial, integral, pero acaba en esta palabra final, hierro. O sea, como si todo se tradujera en hierro. Entonces, ¿cuál es la prevalencia real, por ejemplo, en Puno? Si yo no corrijo la hemoglobina, solo tengo 3.40% de anemia. Y si lo corrijo, de 6 a 59, tengo 61%. Una catástrofe. Y luego salían las noticias, los directores regionales, los presidentes regionales de Puno no hacen nada para reducir la anemia. Y fíjese si realmente había anemia. Entonces, cuando se hace un análisis de cuánto de anemia tengo yo, si hago la corrección, voy a ver que del número de casos de anemia de niños estudiados, yo voy a encontrar que hay 52 casos de anemia que no la puedo, de 108 que no la puedo indicar una causa. Pero si yo no hago la corrección, no encuentro ningún caso de anemia cuya causa no la encuentro. Quiero decir que esas anemias que no tienen una causa demostrada probablemente se deban a la corrección de la hemoglobina por la altura. Entonces, cuando nosotros hacemos la curva ROC usando diferentes marcadores de estatus de hierro, la exidina, ferritina, eritropoyetina, la índice receptor toluesa ferrina sobre ferritina o el índice receptor toluesa ferrina sobre el logaritmo de ferritina, vamos a encontrar que si yo corrijo la hemoglobina, la curva ROC es plana, casi no hay ningún impacto. Pero como ven a la derecha, si yo uso la hemoglobina sin corregir, hay una alta asociación, una curva ROC bastante elevada, lo cual quiere decir que la hemoglobina sin corregir me define mejor el estado de hierro que la hemoglobina corregida. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué ha ocurrido todo este fenómeno? Porque hay un fenómeno ontogénico. La hemoglobina, el niño nace con una hemoglobina muy alta que la destruye, convierte la hemoglobina F en hemoglobina adulta y luego vuelve a aumentar la hemoglobina al hacer ese intercambio. ¿Cuál es el resultado? Que la hemoglobina cae. Y fíjese en Estados Unidos, una inyección estándar por debajo de la media, vamos a tener de niños de 2 a 6 meses por debajo de 11, anémicos y estar anémicos, es su ontogenia. Y recién voy a ver que a partir de los 24 a 36 meses, la hemoglobina, la inyección estándar, aumenta por encima de 11. Es decir, es un patrón natural. Este es en Estados Unidos y miren la curva peruana, idéntica. Por lo tanto, quiere decir que si yo no modifico mi punto de corte, voy a tener, como ven acá a la derecha, todos estos casos de acá, que son normales, los pongo como anémicos. Si nosotros hiciésemos un punto de corte por cada zona de costa, sierra y selva, veríamos que nuestras dos direcciones estándar están muy por debajo del patrón de OMS, incluso del actual, que han puesto de 6 a 23 meses 10.5. Es decir, en costa, sierra y selva, la mayoría cae por debajo, incluso de 10, lo cual indica que aún en la actualidad esos valores, por eso que la anemia en estos grupos es más alta, a pesar de la corrección. Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo ver acá que mi hemoglobina en cota, sierra y selva, aumenta de manera ontogénica porque se está convirtiendo de hemoglobina F destruida a hemoglobina A. Y que además, en la selva, si yo no doy tratamiento, va a tener más hemoglobina. Si doy tratamiento, va a bajar la hemoglobina. Este es el espejo de la primera diapositiva donde yo puse que era anemia. Entonces, ¿cuáles deberían ser los puntos de corte de la hemoglobina para definir anemia según la edad y según lugar? Entonces, fíjese, de 6 a 23 están por debajo de los 10.5 que hoy día pregona la OMS, y de 24 a 59 meses
están por debajo de 11. Entonces, debemos todavía seguir estudiando y analizando para demostrar cuáles son los verdaderos criterios diagnósticos que deben primar en el mundo. Entonces, ¿qué pasó con las intervenciones? Según la OMS, 1.600 millones de personas tienen anemia en el mundo y genera dos grupos que los llaman más vulnerables, los niños en edad preescolar y las mujeres embarazadas, ¿no? Ya acá lo pueden ver, a 47% en niños en edad preescolar, 41% en embarazadas. Entonces, ese grupo vulnerable y que debe ser manejado. Pero realmente los requerimientos de hierro son tan altos como se menciona. Fíjese, en Puno, la doctora Lidia Sofía Caballero dice que los normales consumen 21 miligramos y los anémicos 42, o sea, el anémico consume más. Pero lo que necesita un niño de 6 meses a un año, fíjese, está por debajo de 1 miligramo por día y lo necesita para su crecimiento y para las pérdidas basales de hierro. Entonces, si yo le doy 42 miligramos a un anémico, le estoy sobreexponiendo en la dieta. Y ahí viene el otro problema que ya han hablado al inicio, la sobrecarga de hierro en la dieta. Y eso es algo que la Academia Nacional de Medicina, que ha venido trabajando mucho sobre el impacto de la anemia, los valores reales de la anemia, tocar el otro extremo, el exceso de hierro. ¿Cuál es el impacto de la sobrecarga de hierro? Ya lo ha mostrado la doctora Fox y han mostrado diferentes trabajos o los expositores hoy día el, el efecto negativo que tiene el exceso de hierro en el organismo. Entonces, uno pensaría que el exceso de hierro en la dieta no afecta el hierro en el organismo porque la exidina sube y no deja entrar, pero eso no es tan cierto. La exidina tiene ritmo circadiano, baja en el día, sube en la noche. Es decir, aún yo teniendo alto No, hierro, vamos a tener que esto en la mañana se va a absorber, aunque yo tenga hierro suficiente adentro, y eso puede generar una sobrecarga de hierro. Debemos entender que el hierro no se excreta, entonces se acumula en los tejidos. Por eso que el exceso puede hacer daño. Pero ¿qué estamos viendo nosotros? Mire, todos los alimentos que nos aportan hierro que ha sido incorporado a estos. Y acá tenemos a la izquierda el nivel seguro de ingesta de hierro. Fíjese, de 4 a 6 meses, 5 miligramos. Y hemos visto que en Puno le estamos dando 21 a los normales y 42 miligramos a los anémicos. Estamos sobrecargando de hierro. Y con las normas obligatorias, la cantidad de hierro que está recibiendo un niño, por ejemplo, de 6 meses, que pesa 8 kilos, 24 miligramos por día. Es excesivo. Nosotros nos basamos con las recomendaciones que dice, el hierro se absorbe el 10%, por lo tanto hay que darle 10 veces más de lo que necesita. Eso también es un error, porque el hierro no se regula por la cantidad de hierro en la dieta, sino por el nivel de exidina. Si el nivel de exidina es bajo, se absorbe. Si es alto, no se absorbe. Y luego este es el patrón de cambios, ya sea en niños con bajo peso al nacer, va a tener el mismo comportamiento. Nace con alto nivel de hemoglobina, el que tiene menos peso va a nacer con un poco menos, pero al final se nivelan. Y van a tener valores muy bajos a las 8 semanas porque es su ontogenia. Y acá vemos la distribución de la hemoglobina, del hierro en los diferentes compuestos en el organismo, vamos a ver que hay más hierro en varones que en mujeres. Entonces acá nos hablan de las poblaciones vulnerables, que son los niños y gestantes. Pero debemos entender que justo en esas poblaciones vulnerables hay un criterio que no ha sido tomado en cuenta, que es la anemia fisiológica y que no requiere intervención. Y eso ocurre en los dos casos, en niños y en gestantes. La anemia verdadera sí requiere intervención. Y luego hemos definido la anemia matemática, que es la que nos define la OMS con los puntos de corte de la hemoglobina. Entonces, en los niños de 6 a 59 meses o de 0 a 59 meses,
hay una caída de la hemoglobina que genera una anemia, pero esa anemia es normal. Y la pregunta es, ¿cómo puedo diferenciar esa anemia normal de una anemia verdadera? En la gestante hay 1 gramo de hierro adicional que debo tener para el feto, la placenta, la gestante y para el parto. Y eso se logra a través de una caída de la exidina y la absorción aumenta 6 a 7 veces en el segundo trimestre. Pero si yo tuviese mucha masa de hemoglobina, como lo tengo, me produciría daño, hiperviscosidad, y eso afectaría negativamente al feto. Entonces hay una expansión del volumen plasmático, hay una hemodilución. Y este es un punto importante, porque nos están diciendo ahora, debemos también medir el estatus de hierro y ferritina, pero la ferritina cae normalmente con la gestación por la hemodilución. Entonces la doctora Fox nos dice, ojo, que la ferritina es una proteína aguda y por lo tanto debemos corregirla. Entonces, si yo tengo una inflamación, una mujer gestante va a aumentar su ferritina, pero también la baja por la hemodilución. Entonces, yo hago una corrección de esa inflamación, pero no estoy haciendo la corrección por la hemodilución. Entonces, la vuelvo anémica, más anémica. Y eso nos aumenta las cifras que no necesariamente son reales. Entonces, la anemia infantil es completamente nutricional. Fíjese, los requerimientos de hierro son de 0,6 a 0,7 miligramos por día. Está consumiendo en exceso. Para la eritropoyesis necesita 25 miligramos por día. No puede venir de la dieta. Por eso existe el sistema de reciclaje. Comienza a destruirse la hemoglobina, se guarda en la reserva y conforme lo necesita lo va liberando. Entonces, ¿cuánto tiempo debe pasar si yo consumo 0 hierro en la dieta? Más de 1 año para volverme anémico. Eso nos hace entender pues que el fenómeno no es netamente nutricional. La anemia fisiológica y lactante aparece entre las 6 a 8 semanas de vida y es por esta destrucción de la hemoglobina F. Entonces, la leche materna tiene poco hierro, es suficiente para lo que se necesita, para el crecimiento y la pérdida de la sangre. Porque si tuviese más hierro, va a ser utilizado por las bacterias o los microorganismos para su desarrollo. Por eso que la leche materna saca el hierro con lactoferrina. Ya hay un receptor de la lactoferrina en el intestino para que ingrese la lactoferrina con el hierro y esto pueda entrar para su uso o para ser almacenado. El hierro libre es un alimento, un nutritivo, un festín, un postre maravilloso para los microorganismos. Por eso que debemos evitar poner en exceso de hierro a los microorganismos. Entonces la naturaleza no puede equivocarse de tal manera de generar un diseño humano imperfecto donde se necesite tanto hierro de fuera porque no es capaz de regular su hierro interno. La anemia verdadera o clínica puede estar asociada a déficit de hierro, pérdida sanguínea, infecciones crónicas, como ya dijo el doctor Pamo, inflamación, hemoglobinopatías, algunos, los parásitos que se han mencionado. Aquí sí hay un déficit patológico y eso hay que intervenir viendo la causa. La anemia matemática es la que nos define la OMS, que ha hecho alguna pequeña corrección, aún estamos en desacuerdo con eso, pero ha cambiado de manera importante los valores de anemia en todo el mundo. Pero la autogenia es que un niño nace con alto hemoglobina, alta cantidad de hierro, y luego eso va disminuyendo conforme se vaya formando la nueva, como se vaya destruyendo la hemoglobina F, disminuye la hemoglobina que uno mide y luego comienza a aumentar para que al cabo de 5 años la hemoglobina sea más alta que de 6 a 35 meses. Eso determina que la anemia es más alta en niños más jóvenes que en niños más grandes. Es solamente matemático. No toda hemoglobina baja es anemia verdadera. El nuevo umbral de la OMS reconoce la fisiología y reduce el sobrediagnóstico, pero necesitamos verdaderos biomarcadores de hierro para poder diferenciar la anemia real de la matemática y de la anemia fisiológica. No toda anemia es patológica, fíjese.
Este es un estudio que se hizo en Arequipa y el crecimiento del niño es óptimo, fíjese, más óptimo cuando yo tengo hemoglobina entre 10 y 11 gramos por decilitro, justo cuando estoy en el rango de anemia leve. O sea, estoy en anemia leve y tengo mejor crecimiento. Si yo aumento la hemoglobina, fíjese, aumento la hemoglobina, el crecimiento disminuye. El exceso de hierro no es bueno. Es difícil hacer estudios de ensayos clínicos para evaluar el efecto del hierro porque éticamente no es posible. Por eso ahí hay que valorar esta relación en estudios experimentales. Los estudios experimentales en animales de experimentación, por ejemplo, nos puede indicar si yo doy diferentes concentraciones de hierro, qué impacto va a tener en algún marcador que yo desea medir. La anemia fisiológica del lactante no se corrige con hierro. Entre las 6 a 8 semanas, la hemoglobina baja fisiológicamente por el recambio de hemoglobina F a hemoglobina A y la caída transitoria de eritropoyetina. O sea, administrar hierro aquí no evita ni cambia ese descenso. Y ustedes vieron ya los datos de la doctora Lidia Sofía Caballero, que dice no cambia, no cambia, no cambia. Por lo tanto, dar hierro universal de los 2 meses no modifica la fisiología normal. El hierro sí previene la anemia verdadera por deficiencia. Por deficiencia, por otras causas hay que buscar la causa. Por lo tanto, es necesario, pues, tener claro el criterio diagnóstico. Hasta hace poco, cualquier niño menor de 11 gramos era anémico. Esto llevó a altas cifras de anemia infantil. Cambia el criterio, baja 20 puntos. Entonces, hay que reanalizar. ¿Es suficiente eso, punto 5 la reducción? ¿Es necesario reducir más? Es decir, nosotros tenemos que tener que la anemia sea adecuadamente diagnosticada. Mucho se ha hablado sobre la asociación entre el hierro y el desarrollo cognitivo, incluso decían 70% en Puno que están en riesgo de tener bajo desarrollo cognitivo en su vida futura. El estudio de Parricha demuestra pues que el impacto del hierro mejora modestamente o no impacta en el desarrollo neurocognitivo o en el crecimiento. Acá a la derecha ustedes pueden ver que muchos de los cambios fisiológicos para el desarrollo neuronal de dendritas, sinapsis, ya ocurre previo al nacimiento y que uno de los más tardíos o termina más tardíamente es la mielinización. Por eso que un niño que nace, por ejemplo, con baja hormonas tiroideas no mieliniza y tiene un problema de retardo mental. Este fenómeno también es muy dependiente del hierro. Entonces, acá puede haber problemas pero la manera de generalizarlo no es adecuada, porque puede tener un niño anémico, pero que no es deficiente de hierro, es matemáticamente anémico, no va a tener este problema, y es lo que demuestra Parrish. Entonces, por ejemplo, acá vemos el OR para anemia es más alto en la selva, controlando por toda esta variable, estudio multivariado. La nutrición crónica es un factor de riesgo asociado a anemia. Los multimicronutrientes, mire, de 30 a 60 es protector, o sea, sirve. Pero si yo doy 60 a 120 ya no. Es decir, el exceso de hierro es malo. Tenemos que pensar eso. A veces uno dice, no, pero acá hay un poquito de hierro que no hace daño, pero sumen en esa diapositiva que le muestro todos los alimentos que tienen hierro. Sumen todo eso que consumen, más lo propio que existe en la dieta normal, natural, más los suplementos. O sea, estamos bombardeando de hierro a la población. Y esto es un gusto para nosotros porque Dewey y Ox publicaron de esta forma el riesgo de la hemoglobina alta o hierro alto en forma de U-chain. Y usaron nuestros datos publicados el año 2009, donde nosotros mostramos exactamente eso en las gestantes. Entonces, bajo hierro o alto hierro es malo. Tenemos que buscar un adecuado balance nutricional. Es decir, antes se pensaba, ¿no? Si yo subo la hemoglobina, estoy en un crecimiento óptimo, ¿no es cierto? Tenemos que hacer un balance, ni poco que no alumbre, ni mucho que queme. Y este exceso de hierro puede tener impacto en la vida futura. Hoy día nos ha hablado el doctor Corigliano sobre el problema hepático, la estenosis hepática,
asociado a disfunción metabólica, y esa es una alteración que sufre 2.500 millones de personas en el mundo y mucho más con la obesidad. Y eso está asociado no solamente a los puntos que mencionó, también está asociado a alteraciones neurodegenerativas. Y eso es importante analizarlo y estudiarlo más a profundidad. El intestino no es pues un colador pasivo de hierro que yo pongo más hierro y va a entrar todo. Es regulado por la exidina. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ya muy bien dijo el doctor Jorge Castillo. Yo le doy diario si lo que necesito no me va a servir. Entonces tengo que ser muy coherente con la fisiología. Cuando hay déficit, la exidina baja y se potencia la captación, incluso de fuentes consideradas menos biodisponibles. Por eso que ese concepto de biodisponibilidad que se usa mucho en nutrición debe ser reformulado. El cuerpo no absorbe todo el hierro disponible, o sea, yo puedo consumir hierro altamente disponible, no sobre todo. El promedio de absorción efectiva en niños suele estar entre 0,6 a 1 miligramo diario, lo que basta para balancear las pérdidas basales, piel, sudor, heces, y para su crecimiento. Eso explica por qué no solemos intoxicarnos con dietas ricas en hierro vegetal, porque la regulación por exigir lo impide. Ahora menciona mucho los antinutrientes o antiabsorción. Eso es bueno, porque hay que entender que hay mucho hierro en los vegetales y todo ese hierro no puede exponerse al organismo. Ese hierro que no entra va al colon, el colon lo usa la bacteria, por eso que está unido al antioxidante para que no sea utilizado. O sea, tiene su sentido. Hay quien se lo puede decir, hay que reducir la presencia de fitato, de los antioxidantes para que el hierro sea más accesible. Ese sería un error fatal. El hierro hemo se absorbe fácilmente por un mecanismo de absorción del hierro ferroso. El hierro vegetal requiere más pasos para poder absorberse, convertirse primero a ferroso en medio ácido y luego el transportador de metales divalentes. Y ese es otro punto. Si yo tengo un desbalance de los metales divalentes, calcio, zinc, cobre, manganeso, voy a alterar mi entrada de hierro. O sea, tengo que tener un balance equilibrado de todo esto y no se toma en cuenta ello. ¿Por qué no funcionan los programas de lucha contra la anemia? Porque chocan con límites biológicos, epidemiológicos y operativos. En lactantes de países de ingresos mediano y bajo, hay infecciones entéricas, la disfunción entérica ambiental, que eleva la oxidina y bloquea la absorción de hierro. Y por lo tanto va a ser un factor que va a generar que el hierro no esté accesible para la eritropoiesis. Esto reduce el impacto poblacional sobre hemoglobina, aún con una buena oferta programática. Muchos programas se han basado en los puntos de corte de 11 gramos por decilitro. Entonces, esto es un fracaso artificial. Es decir, inflamos la línea base y por eso no había un efecto real de mi intervención. Los resultados funcionales modestos, porque no todo problema se debe al hierro. Entonces, hay que ver también el entorno socioeconómico. Un niño que tiene pobreza va a consumir menos proteínas, que son transportadores de hierro. Ahí también consume menos hierro, pero en integral puede afectar a su microbiota, infectar el desarrollo cognitivo que no tiene que ver con el hierro. ¿Por qué vamos a echarle la culpa al hierro a todo? Hay también algunas observaciones sobre la adherencia, y ahí nos ha mencionado en su excelente trabajo Lidia Sofía Caballero que los niños con anemia incluso tienen una mejor adherencia que los no anémicos, lo cual quiere decir que no es cierto. Incluso yo escuché a un expositor en algún tiempo decía, la madre no le dan al niño porque se le dan a los chanchos. No es cierto, y está demostrándose ahí en los datos que ha presentado hoy día Lidia Sofía Caballero. Entonces, las causas no ferropénicas. Si yo consumo un suplemento, me va a alterar la microbiota, aumenta la exidina, me hace menor biodisponibilidad de hierro y voy a tener lo que se llama la anemia inflamatoria, que es lo que no se está tomando en cuenta. Entonces, las políticas deberían pasar de más hierro a mejor contexto para que el hierro funcione.
La clave hoy no es dar hierro a todos, sino saber a quién, cuánto y cuándo. La suplementación debería ser dirigida a casos con déficit comprobado o alto riesgo, más que aplicarse como una medida universal indiscriminada. Hay que tener cuidado con el exceso de hierro, que esa es otra línea que debemos analizar porque tiene un impacto a futuro en nuestras poblaciones que hoy día pueden estar por encima de 50 años de edad y si han estado expuestos a mucha cantidad de hierro, hay que analizar qué daño puede haber ocasionado eso. Y termino con una pregunta, ¿no? ¿Estamos realmente luchando contra la anemia en el mundo? Muchas gracias. Bueno, le agradecemos al doctor Gustavo González por su conferencia magistral, pero al margen quiero hacer un comentario. ¿Saben lo que significa hierro fortificado? Que de 100 granos, 1 a 3 están fortificados con hierro o cualquier otro nutriente que se quiera implementar. Entonces, no es que van a comer alambre picado o algo por el estilo. La medicina es así, la ciencia es así, hay pareceres diversos y justo hay que investigar, todas las opiniones son respetables, cada uno muestra su evidencia y hay que seguir investigando. Es así, ¿no? Alguien preguntó, ¿por qué si hay un programa de hierro fortificado no mejora sustantivamente, se soluciona la anemia? Mire, en estos programas, no es que lo defienda, pero digo mi experiencia, cuando hacía el CECIGRA, que era antes del CERUM, una agencia internacional repartía en los pueblos más pobres del país una serie de alimentos, un aceite de lata de galones. Y la enfermera les tenía que enseñar cómo se preparaban los alimentos. Y siempre con desconfianza me decía, doctor, esos galones los venden. Es así. Entonces, cuando hay un programa, hay que ver, si algo no funciona, hay que ver el almacenaje, la distribución. Muchas veces la distribución no es permanente, hay periodos, se acaba el presupuesto hasta que se adquiere, y es así, la cosa es complicada. Ahora, anemia ferropénica es lo más frecuente, dar algo fortificado es un paliativo, nada más. La solución está en mejorar el estado nutricional en general de las personas, mejorar su vivienda, su educación, que sus padres tengan un trabajo decente, que tengan una vivienda adecuada. Entonces, la cosa es compleja. Simplemente estamos abordando un problema al cual podría haber algún beneficio con un paliativo. Termínale diciendo, parafraseando a nuestro bate, sobre todo me dirijo a los más jóvenes, queridos colegas, hay muchísimo por hacer. Gracias.